Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Bienvenidos a Chispas de Arte y Ciencia. La mirada boreal del sol despertaba sobre las montañas de hielo, entonces bañadas por su luz naranja. El viento no tenía prisa y en el paisaje se expandía una paz imperturbable, como si depredadores y presas hubiesen llegado a un acuerdo de quietud momentánea. Entonces vino hacia mí, sigilosamente, dejando sus huellas silenciosas sobre la nieve. Majestuoso y gallardo, olisqueaba el aire y caminaba suavemente, como midiendo la distancia entre nosotros. Se detuvo y me miró con esos ojos tan naranjas como aquel amanecer. Acompasados por el silencio del cosmos, nos quedamos suspendidos en el tiempo, hasta que emitió un aullido largo y se marchó. No tuve miedo, pero estoy seguro de que aquel fue el lobo más imponente que vieron mis ojos mortales. Hoy, en Chispas de Arte y Ciencia, rendimos homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre que caminaba entre lobos. Era una fría mañana del 14 de marzo de 1980. Félix Rodríguez de la Fuente y su equipo se preparaban para rodar en la Iditarod, La carrera de trineos con perros más famosa del mundo. Antes de subir a la avioneta, miró hacia la tundra, contempló el horizonte blanco y murmuró: Es un lugar hermoso para morir. Pocos minutos después, esas palabras trascendieron como una trágica premonición. O quizás como un deseo cumplido. Pero este es solo el capítulo final de la vida del gran divulgador. Así que viajemos al principio. El mismo día 14 de marzo, 52 años antes, cuando España estaba a punto de hallar los restos arqueológicos de la ciudad romana de Flavia Augusta, en Poza de la Sal, Burgos, nació en esa misma localidad Félix Samuel Rodríguez de la Fuente. Aunque hoy no llega a los 300 habitantes, en ese entonces estábamos cerca de los 2000. Félix no era un niño común. A los 10 años sobrevivió a una caída en un pozo que lo dejó al borde de la muerte. Este evento marcó su vida, le dio una segunda oportunidad para dedicarse a lo que más amaba: la vida salvaje. Pero yo no era Tarzán, aunque me hubiera gustado. Tan solo era un soñador en un mundo regido por normas. El joven Félix tenía que formarse para tener un oficio que le permitiera desenvolverse en el mundo. Decidí estudiar medicina, porque, según mi padre,
Era una buena manera de conocer la naturaleza. Pero, como dice el acervo popular, la cabra tira al monte. Y nunca ejercí como médico, aunque esos conocimientos me fueron de gran utilidad. Comenzó a trabajar como cetrero, recuperando el antiguo arte de la cetrería, que estaba casi olvidado en España. Su habilidad para entrenar halcones llamó la atención de muchos. Sus conocimientos de cetrería lo llevaron a trabajar en la película El Cid y más tarde a capturar halcones para el rey de Arabia Saudí. Fue el inicio de una carrera que lo convertiría en el primer ecologista mediático de España. Divulgador. Yo simplemente diría divulgador. Fue posiblemente el primer ecologista español en convencer con su oratoria a cientos de miles de personas. Me emocionaba contar las cosas. Descubrí que la gente entendía mejor la belleza si se lo explicabas. Me pasé la vida contando lo que yo veía y a la gente le llegó. Al parecer, empezaron a observar aquello que siempre había estado ante sus ojos. Su amor por la flora y fauna fue tal que muy pronto su imagen se asoció con la del lobo ibérico, un animal tan temido como repudiado en las zonas rurales, y que con sus programas ayudó a preservar de la extinción. Consiguió salvar a 2 lobeznos de morir apaleados en un pueblo. El divulgador crió y estudió a los animales, a los que bautizó con los nombres de Rómulo y Remo. Quizás en honor a la ciudad romana de Flavia Augusta. Quizás porque los lobos y los humanos poseen un vínculo milenario. O quizás por ambas cosas. Lo cierto es que fue un privilegio poder compartir vida con ellos. Félix decía del lobo: El lobo es la antítesis de la crueldad o la maldad gratuita. El lobo representa la más alta expresión entre los seres vivos del cooperativismo comunitario, la fidelidad monolítica, la ternura, la protección a los cachorros y la defensa de los débiles. En 1975 se convirtió en un fenómeno televisivo con su programa El hombre y la tierra. Su carisma, su voz cautivadora y su estilo personal pusieron en la retina del mundo esos lugares y detalles a los que el ser humano común no podía acceder. Con esa aura de educador que le caracterizaba, nos enseñó que los animales no son fieras temibles, sino compañeros de un mismo ecosistema. Pero incluso las personas entregadas a una buena labor, las que levantan grandes obras, suelen ser sometidas a las críticas de quienes simplemente no comprenden su trabajo. Su vínculo con los animales era algo inexplicable, por lo que fue acusado de rodar escenas con animales troquelados, es decir, acostumbrados a la presencia humana. ¿Cómo iba a mostrar la vida íntima de los animales sin pedirles permiso? Simplemente pedí su ayuda para que me dejasen mostrar sus secretos. En cada una de mis grabaciones había amor y respeto. A pesar de las dificultades, El hombre y la tierra se convirtió en un referente mundial, y no solo por su temática y su pedagogía,
sino también porque logró captar imágenes de animales que nunca había sido posible conseguir hasta entonces, lo que le valió numerosos premios, tanto en España como en el extranjero. Félix Rodríguez de la Fuente nos acercó como nadie al mundo animal. Filmaba imágenes impactantes de la vida cotidiana del azor, de la hiena, del buitre leonado o el cocodrilo, que en esos momentos parecían imposibles. Félix siempre enfatizó que el ser humano no está separado de la naturaleza, sino que es parte integral de ella. Criticó la visión antropocéntrica que colocaba al hombre por encima de los demás seres vivos y abogó por una relación de respeto y armonía con el entorno natural. El ser humano es un poema teñido con la niebla del amanecer, con los colores de las flores, con el canto de los pájaros, con el aullido del lobo o el rugido del león. El ser humano se extinguirá cuando se acabe el equilibrio natural del planeta que lo soporta. El ser humano debe amar y respetar la tierra como ama y respeta a su propia madre. Su nombre llegó a ser reconocido en todo el mundo gracias a su serie documental, la cual estaba dividida en 3 partes: la ibérica, la sudamericana y la norteamericana. Me encontraba absorto en mis pensamientos, repasando episodios de mi vida, a la vez que observaba el paisaje nevado de Alaska. La mirada boreal del sol despertaba sobre las montañas de hielo, entonces bañadas por su luz naranja. El viento no tenía prisa y en el paisaje se expandía una paz imperturbable, como si depredadores y presas hubiesen llegado a un acuerdo de quietud momentánea. Entonces vino hacia mí, sigilosamente, dejando sus huellas silenciosas sobre la nieve, majestuoso y gallardo. Olisqueaba el aire y caminaba suavemente, como midiendo la distancia entre nosotros. Se detuvo y me miró con esos ojos tan naranjas como aquel amanecer. Acompasados por el silencio del cosmos, nos quedamos suspendidos en el tiempo, hasta que emitió un aullido largo y se marchó. No tuve miedo, pero estoy seguro de que aquel fue el lobo más imponente que vieron mis ojos mortales. ¡Félix! Félix, ¿Sí? feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Estás listo? Sí, lo estoy. Vamos. ¿En qué pensabas? Es un lugar hermoso para morir.